El INEGI dio a conocer hoy los datos de su más reciente encuesta de ocupación y empleo. Y para platicar de ese tema tengo a Mauricio Rodríguez, director general de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, David. Muy bien, gracias. Buenas noches a todo tu auditorio. Mauricio, ¿te parece bien? Comenzamos con que le compartas al auditorio cuáles fueron los resultados de esta encuesta. Claro, en este caso la encuesta, como ya lo mencionaba, de ocupación y empleo, damos a conocer el día de hoy los resultados correspondientes al primer trimestre del año 2023, entre enero y marzo. Y bueno, la encuesta nos da mucha información sobre personas empleadas, sobre informalidad, sobre niveles salariales y todo. Pero los resultados más significativos que me gustaría compartir es el incremento en la población económicamente activa en el país, si lo contrastamos con el mismo trimestre del año anterior, no solamente en volumen, porque bueno, la población cambia, sino en porcentajes. Alcanzamos un 60.2% de la población de 15 años y más en la actividad económica, lo cual es un incremento de alrededor de 1.5 puntos con respecto al mismo periodo del año pasado. En absolutos hablaríamos de alrededor de 2 millones adicionales de personas que se unen a este sector de la población, y también de manera, asociada a esta población, vemos también una reducción en el nivel de desocupación en el país, alcanzando una tasa del 2.7% de esta población económicamente activa, lo cual contrasta con la tasa del mismo periodo del año pasado, que era del 3.5, es decir, una diferencia alrededor de 0.8% en la tasa de desocupación. O dicho de otra manera, casi un punto. Casi un punto porcentual de reducción en la tasa de desocupación, efectivamente. A ver, y decías esto, ¿ha crecido la población económicamente activa? Como bien lo mencionabas, y ha aumentado la ocupación, ¿no? ¿Cómo se explica esto en esa encuesta? Claro, efectivamente, al analizar los datos, las cifras más a detalle, vemos que además de ese incremento, algo importante que también quisiera mencionar es que hay una reducción también en la población subocupada, es decir, aquella que está trabajando menos horas de las que le gustaría trabajar. Entonces, eso nos motiva a revisar más los datos a profundidad, y vemos particularmente un incremento muy importante en las pequeñas empresas, en las micro y pequeñas empresas, que es donde se ve ese crecimiento de la población, en las microempresas de más de 730,000 personas que se declaran trabajando en ese tipo de establecimientos, y en las pequeñas empresas de alrededor de 412,000 personas, lo cual estaría diciendo que en ese tipo de tamaño de la unidad económica es donde se está viendo el incremento de la población económicamente activa. Ahora bien, la informalidad sigue siendo muy alta e incluso creció en esta encuesta, ¿no? La informalidad se mantiene relativamente estable. En realidad, estamos hablando de una tasa de informalidad, alrededor de 16 millones de personas que se encuentran en esta condición. Además, se observa una variación muy importante a lo largo de las entidades, de las ciudades. Pero la tasa de informalidad está alrededor, dentro de la cifra ahorita, está en un total del 55%, 55.1% para la totalidad de las personas ocupadas. Y si lo comparamos con el mismo periodo del año pasado, estaba en el 55.2. O sea, en realidad es una diferencia de 0.1 puntos porcentuales. Se ha mantenido bastante estable a lo largo de este año. Ahora bien, estas cifras, ¿de qué le sirven a la gente? O sea, saber que efectivamente está aumentando la ocupación, que está aumentando el empleo y, como bien dices, que se está manteniendo constante el empleo en la economía informal. Claro, siempre invitamos a toda la gente a conocer la información. Claramente esta es información que le sirve a las personas que diseñan políticas, que se encargan de analizar el impacto que puedan tener las políticas. Es un insumo fundamental. Recordemos además que esta encuesta, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, forma parte de estas categorías que tenemos en el INEGI como información de interés nacional, lo cual, al tener esa categoría o esa etiqueta, invita y obliga a las dependencias del Estado a usar la información oficial, la de la ENOE, para precisamente diseñar políticas y poder evaluarlas también. ¿Por qué no le explicas un poco al auditorio estas categorías que tienen ustedes en el INEGI, que a mí me parece que son una maravilla?
Claro, bueno, tenemos, digamos, como parte del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, bueno, producimos muchísima Ujú. información sobre diversos temas y, bueno, cuando tenemos información que está diseñada o que está elaborada con base en metodologías ya sustentadas, que se han probado y que además se garantiza la emisión frecuente y de manera periódica de esa información, y que, digamos, tiene ya sustento por no solamente el instituto, sino también por personas usuarias, academia y todas esas personas que lo utilizan, o todos los usuarios y usuarias, se le puede otorgar esta categoría precisamente de interés nacional, que precisamente, digamos, los grandes requisitos son una metodología sustentada y que sea, a final de cuentas, información pública, recurrente, frecuente, y que además sea utilizada para política o para el desarrollo de políticas, ¿no? Entonces, esto es lo que, como te mencionaba, obliga a las unidades del Estado a que utilicen esta información como insumo para el diseño de sus políticas. Sí, o sea, a ver, por ejemplo, déjame llevarlo a un extremo muy obvio para que ser más claros en la explicación. La medición de la inflación es, es uno de este tipo de informaciones Efectivamente. y sirve para que el Banco de México tome sus decisiones de política monetaria. Así es, y además de que se lleva a cabo la metodología que claramente ya lleva años de ser probada y bueno, y está sustentada en esa metodología sólida. Oye, y me llamó la atención que es el nivel más alto de ocupación desde que haya registro, es decir, desde 2005, si no mal me equivoco, ¿no? Así es, la encuesta nacional de ocupación y empleo tiene una serie trimestral desde 2005, que fue cuando inició este proyecto, y bueno, y salvo un periodo durante la pandemia que tuvimos que trasladar la operación a una entrevista telefónica, pues nos permite ver esta serie trimestral desde el 2005. Y efectivamente es el nivel más bajo de la desocupación que estamos observando en ese trimestre del 2023, el primer trimestre del año. Sí, ya será decisión de los hacedores de políticas públicas cómo leer esto. Yo siempre he dicho que ustedes en el INEGI son como los termómetros. Ustedes dicen la temperatura. Y luego ya todos los demás deciden si es bueno o es malo y si es mejor o peor que la medición previa, ¿no? Efectivamente, de quienes usan la política, pero también de los analistas y de todo el gremio académico y usuarios de la información. Ya tendrán que meterse a los datos y hacer sus modelos, sus análisis más a detalle para precisamente poder evaluarla. Sí, claro, porque sin duda es un buen dato. Y, pero bueno, no es trabajo de ustedes en el INEGI determinar eh, si es bueno o es malo. Ese es el dato, ¿no? Efectivamente, nosotros nos enfocamos en producir la información con los más altos estándares de calidad, y ya precisamente a los analistas, la academia, quienes hacen la política, les toca tomar esa información para evaluar sus programas y para poder dar un juicio de valor al respecto. Oye, decías que en un trimestre en la pandemia lo hicieron por vía telefónica esta encuesta. ¿Hubo mucha variación con respecto a las series normales? Más que variación, se preguntaron las mismas variables, pero pues al ser un operativo vía telefónica, de hecho tiene otro nombre en ese momento, oficialmente la ENOE se suspende. Sí, Y le pusieron otro nombre que era, no sé cómo, ETOE, no recuerdo. la ETOE, la T. Ay, tú, tienes razón. Exactamente. Sí, y además se aprovechó para poder hacer unas preguntas adicionales sobre condiciones de trabajo durante la pandemia, sobre, por ejemplo, si la gente estaba haciendo trabajo desde casa, había perdido su empleo, estaba en espera de que le llamaran. Digamos, es un ejercicio que tal cual no es la ENOE, pero que nos permitió dar continuidad a algunas series. Pero bueno, en realidad se observó la variación o la variabilidad que uno esperaría en ese trimestre de pandemia, que es una caída en la población ocupada derivada precisamente de que fuimos muchos enviados a nuestra casa, aquellos afortunados para seguir trabajando desde casa, gente que no podía tener no tuvo ese privilegio, pues tuvo que perder su empleo, ¿no? Hay algunos, por ejemplo, los profesionales de la salud o nosotros los periodistas que seguimos haciéndolo a pesar de la pandemia, ¿no? Sí, claro, y en el caso del personal de la salud, información que bueno, ya, como decía, ya toca meterse a los datos y descargar las bases que recuerden que son libres, públicas, están disponibles para todo el mundo.
se puede analizar incluso durante esos meses las horas de trabajo de las personas que se ocupaban en distintos sectores, distintas ramas. Entonces podríamos ver precisamente un incremento muy importante en las horas trabajadas por el personal de la salud, por periodistas precisamente, y tal vez otras personas que bueno, tuvieron que ver, se vieron reducida su jornada laboral, pero también podemos hacer análisis a qué pasó con todo el personal que en el sector educativo. Seguramente también observaríamos un incremento en las cargas de trabajo, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Mauricio, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada. Te mando un abrazo. Muchas gracias, David. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches.